Muy buenos días a todos. Espero se encuentren bien abrigados, ¿verdad? Mi nombre es Juan Carlos Gómez y el día de hoy voy a estar con ustedes con el tema de obligaciones tributarias para los contribuyentes que estén afiliados al régimen general del IVA. En este sentido, ¿verdad? En este aspecto tributario, ustedes saben de que tenemos normas, tenemos decretos, tenemos reglamentos y todo lo que hablemos el día de hoy va a estar fundamentado en esos decretos, reglamentos, ¿verdad? Porque sabemos de que nosotros no podemos como administración tributaria empezar a poder tomar criterios propios, sino bien criterios que estén debidamente fundamentados. Todo lo que veamos tiene su sustento legal para que ustedes lo puedan consultar posteriormente. El tema de hoy pues se han elaborado ciertos productos nuevos en este departamento al que pertenecemos, que es el Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente. Y estos nuevos productos son, no es que sean temas nuevos, sino que los hemos especificado, ya hemos, de cierta forma, los hemos resumido, ¿verdad? Para que la información sea más puntual, porque sabemos que en algunos cursos que nosotros brindamos son temas a veces bastante amplios y a veces pues no es de interés para todas las personas. Entonces pues se han dividido en ciertas fases, ciertos sectores, por así decirlos, de cada impuesto, y de esa forma es como el día de hoy vamos a hablar solamente de las obligaciones tributarias para los contribuyentes del régimen general del IVA, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar ya. Aquí ustedes ven pues ya el tema, ¿verdad? Obligaciones tributarias en el régimen general del IVA. Y este tema es simple. Este es uno de los dos regímenes que contempla la ley del IVA. Saben que el otro régimen es el de pequeño contribuyente, que es más simple todavía. A veces nosotros tenemos temor, ¿verdad? De poder inscribirnos. También tenemos temor a veces de acudir a la SAT. Pero realmente no deberíamos de tener ese temor si es que lo tienen, porque nosotros aquí pues lo que tratamos es de orientar al contribuyente. Nosotros somos Intendencia de Atención al Contribuyente y de esa forma pues nosotros vamos a colaborar con ustedes. Nosotros tenemos varias áreas aquí en esta Intendencia. Una es el área de consultas, donde está el call center, hay un chat, hay un correo electrónico de consultas, y por el lado de nosotros pues la capacitación, que de esa forma lo que pretendemos es acercarnos a ustedes para que conozcan. Ese temor que les mencionaba, pues a veces viene más que todo del desconocimiento. Y nos hemos dado cuenta nosotros aquí en la SAT de que muchas personas dicen, mire, yo ni paso enfrente de la SAT. Cuando voy pasando frente a una oficina, mejor me cruzo la calle, ¿sí? No sea que me llamen. Pero no, más que todo es por el desconocimiento. Entiendo aquí que hay diversas ramas, ¿verdad?, de profesionales o personas a nivel técnico, ¿verdad? ¿Quiénes son contribuyentes? ¿Quiénes están pensando de aquí de ustedes poner un negocio y afiliarse al régimen general del IVA? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. 4 personas. ¿Los demás son contadores? ¿Sí? ¿La mayoría? Pequeños contribuyentes, muy bien. Para ver si se cambia de régimen, dice aquí, ¿verdad? Bueno, la idea de esto es llegar a todas las personas, ¿sí? También, como decían por aquí, todos somos contribuyentes, y en efecto, hasta los niñitos que van a comprar a la tienda, pues también son contribuyentes siempre y cuando les den su factura, ¿verdad? De lo contrario, pues no están pagando el impuesto. Muy bien, vamos a iniciar con los objetivos. Primero tenemos conocer las generalidades y obligaciones tributarias de los contribuyentes que se están afiliando o que se van a afiliar a este régimen general del IVA. Y por otra parte, orientar nosotros, ¿verdad?, orientar al contribuyente para la correcta aplicación de las normas tributarias que vamos a ver el día de hoy. Es decir, tenemos que conocer, pero no nos podemos quedar solo en eso. A la vez tenemos que aplicar de forma adecuada. Si no, de nada nos sirve conocerlo, ¿verdad?, porque vamos a hacer al final otras cuestiones que posiblemente nos lleven a infracciones, que también es lo que queremos evitar para ustedes. Entonces, vamos a ver en sí todo lo que indica el régimen en cuanto a esta ley del IVA. ¿Qué es el IVA?
Aquí tenemos una referencia, ¿verdad? No es una definición exacta, sino una referencia que vamos a compartir. Es el valor del impuesto que se adiciona en los actos grabados según la ley del IVA. Es decir, ya cuando yo esté afecto a alguna situación o actividad que yo esté realizando por la cual la ley me dice que debo de acatar esta ley, entonces yo lo que voy a hacer es agregar un valor a la venta, al servicio, ¿verdad? Al hecho generador, que es lo que dice aquí, a los actos afectos o a los actos grabados. Si yo desarrollo alguna actividad, yo debo de cargar el impuesto. En eso se basa este impuesto, ¿verdad? Sobre el del valor agregado. Y prácticamente, pues en algunas situaciones, ¿verdad? Si no es que en la mayoría, se da cierta cadena en el impuesto al valor agregado. Por supuesto, primero debemos de tener algún fabricante, algún productor, algún inventor, alguien que venda algo, que lo fabrique. Si no, pues no podemos vender ese producto. O bien, desarrollar algún servicio. Cuando estamos aquí, ¿verdad? Una persona ya tiene un producto, él dice, bueno, lo voy a vender. Posiblemente se lo venda a un distribuidor, a un comerciante, o bien se lo puede vender directamente a un consumidor final. Es ahí cuando a veces escuchamos que hay precios de fábrica, ¿verdad? Porque la fábrica directamente es la que está vendiendo, no hay intermediarios en esa cadena. Pero en este ejemplo, pues tenemos a un distribuidor o comerciante por el cual el fabricante le vende a esta persona. Cuando existe una venta, pues se debe de cargar el IVA en este régimen. Luego, si el distribuidor o comerciante lo vende a otra persona, ya tenemos una segunda venta, podría ser el consumidor final, pues también se debe de cargar el IVA. ¿Por qué? Porque vamos a ver también un poquito más adelante de que el impuesto se debe de cargar en la venta, que es lo más común, ¿verdad? O servicios, pero lo debemos de cargar. Y es decir, debemos de estar conscientes nosotros de que si la persona el fabricante, ¿verdad? Ya vendió, se está generando el impuesto. Luego, cuando la persona en el medio, ¿verdad? Un intermediario, un distribuidor, etcétera, etcétera, está vendiendo a su vez a otra persona, se está generando un nuevo acto grabado. Porque no es la misma venta entre estos dos que entre estos dos, ¿sí? Entonces, cada vez que se dé ese acto, esa venta o la prestación del servicio, y hay otras situaciones también ahí, pues nosotros vamos a estar conscientes de que se está generando un impuesto. Por supuesto, entre cada uno de ellos debe de existir la factura, que es el documento que respalda a este impuesto, y es básicamente lo que todos conocemos, ¿verdad? La factura es el documento autorizado por SAT, no puede emitirse si no tiene autorización, porque vamos a ver hasta el final que hay sanciones también. Entonces, debemos de considerar este documento también. ¿Quiénes son contribuyentes del IVA? Aquí tenemos, en la lámina nos dice todas las personas individuales, jurídicas, incluyendo al Estado, sus entidades descentralizadas o autónomas. En este caso les pongo el ejemplo de nosotros aquí en la institución, en la SAT. Cuando compramos, pagamos IVA. Cuando la institución compra o cualquier entidad del Estado está comprando, va a pagar un IVA, ¿sí? Luego nos dice las copropiedades y demás entes, aun cuando no tengan personalidad jurídica, que realicen en el territorio nacional, en forma habitual o periódica, actos grabados de conformidad con esta ley. Algo importante aquí que está resaltado en azul. Dice que realicen en el territorio nacional. Si yo vendo o presto algún servicio dentro de Guatemala, voy a estar afecto al impuesto. Pero si yo posiblemente tenga mi negocio aquí en Guatemala, estoy facturando, pero en algún momento me voy de viaje, voy a México, por ejemplo, no a traer productos, ¿verdad? Porque eso no está permitido, a menos que pase por la aduana, ¿verdad? Pero me voy a México tal vez de paseo y en algún momento me encuentro a alguien conocido allá y me dice, mira, fíjate que necesito que me prestes un servicio. Porque tal vez por mi actividad que yo desarrollo, pues conozco del tema. Entonces me dice, mira, préstame un servicio.
Bueno, yo con todo gusto, ¿verdad? Si unas así utilizo para los gastos de mi viaje, digo yo, ¿verdad? Pues con todo gusto lo hago. Si estoy fuera de Guatemala, no estoy cumpliendo con ser contribuyente porque me dice la ley aquí de que lo realice en territorio nacional, es decir, en Guatemala. Y como yo estoy en México, en este ejemplo, no voy a estar afecto. Ahora bien, hay personas que nos dicen, mire, si usted factura allá en México, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es de que la persona que está facturando fuera de territorio guatemalteco está indicando prácticamente de que él sí es contribuyente y que está afecto a las leyes de Guatemala. Entonces, aún estando fuera de territorio guatemalteco, en cualquier país, si emite la factura de Guatemala, él mismo se está considerando que es contribuyente y deberá de tributar impuestos aquí en Guatemala. ¿Sí? Ahora bien, no hay obligación de hacerlo porque la ley es clara y le dice, si usted está dentro de Guatemala, está afecto. ¿Sí? Pero ahí ya es decisión de la persona que quiso facturar y, bueno, en todo caso, si factura, conllevan obligaciones tributarias. Él mismo como que se excluye de esta parte, se sale de lo que dice la ley, entonces sí corresponde pagar al emitir una factura fuera de Guatemala. Otra cuestión dice de forma habitual o periódica. En algunos casos los contribuyentes nos dicen, mire, yo voy a prestar un servicio, voy a vender un bien, pero solo esta vez. La ley no hace mención de cuántas veces. Dice de forma periódica, habitual, es decir, si lo hago un mes nada más, luego lo vuelvo a hacer a los 5 meses, no importa, la ley me lo está contemplando y de igual forma debo de estar inscrito y emitir la factura correspondiente. Y por los actos, ¿verdad? Actos que vamos a ver más adelante que gravan para este impuesto. Tenemos aquí un esquema de los dos regímenes del IVA. No van a decir como mi compañero que dice regímenes, no. Como que estuviera acentuando a Jiménez, ¿verdad? No. Regímenes. Régimen general, al que le conocemos como contribuyente normal. No quiere decir que el pequeño contribuyente sea anormal, ¿verdad? Eso no tiene relación. Así le conocemos. Y luego está este otro régimen de pequeño contribuyente. Este es más simple y en esta semana también se va a impartir esa charla. El régimen general del IVA pues tiene ciertas obligaciones, pero nosotros en el impuesto sobre la renta también debemos de tener una afiliación a uno de estos dos regímenes. Si estamos aquí afiliados, pues también tenemos una obligación con este impuesto de inscribirnos a uno de estos dos regímenes. El pequeño contribuyente tiene la base legal donde le permite quedar relevado del pago y de la presentación del impuesto sobre la renta. Es decir, el pequeño contribuyente no va a estar afiliado a esto. ¿Sí? El régimen general sí, las personas de este régimen sí. Porque el impuesto sobre la renta lo que está gravando son los ingresos, son las rentas. Es otro impuesto. Y no hay ninguna excepción o ninguna exención dentro de la ley del IVA que le permita no pagar estos dos impuestos. El pequeño contribuyente sí lo tiene. Pero los que estén interesados, ¿verdad? Más adelante en estos días se va a impartir ese tema. Entonces debemos de tener también el conocimiento de que vamos a tener que afiliarnos al impuesto sobre la renta. Aquí nos dicen las personas, mire, aquí pago el 12%, porque la tarifa sabemos que es del 12%. Y aquí voy a pagar un 25%, que es la tarifa, el tipo impositivo, y aquí un 5%. Si yo me afilio aquí, voy a pagar 12 más 5, 17. No necesariamente. No hagamos esa suma, porque son impuestos distintos. Vamos a ver la forma en que se determina este impuesto, que no necesariamente va a pagar siempre, o de todas las ventas, el 12%, porque tenemos derecho a créditos fiscales. ¿Sí? Entonces hay que tener también esa observación. Lo que sí es que corresponde tributar impuestos sobre la renta, ¿verdad? Pero eso ya es otro impuesto, como les decía, que grava la renta. Aquí lo que está gravando es un impuesto que se está agregando. Y este impuesto normalmente, ¿quién lo paga? El consumidor, ¿verdad? El cliente, el adquiriente. No sale de la bolsa del vendedor. Entonces yo no es que esté pagando, ¿verdad?, directamente el IVA de mis ventas, sino que me lo paga mi cliente. Muy bien.
Vamos a continuar ahora con los hechos generadores. Aquí vamos a ver varios hechos generadores, bueno, es decir, todos los que contempla el artículo 3 de la ley del IVA. Pero vamos a ver que no todos van a aplicar siempre para las personas que están afiliadas a este régimen general. Primero, la venta o permuta. Si yo vendo un producto, vendo bienes muebles, ¿verdad? O a veces también se transmiten ciertos derechos reales sobre algunos bienes muebles, pues este es un hecho generador y quedamos afectos al IVA. La permuta, por ejemplo, si yo voy a vender este señalador y alguien me dice, mira, yo también te quiero vender otro señalador, pero de diferente marca. Pues yo lo voy a vender, lo voy a facturar y la persona a la vez también me va a facturar. ¿Por qué? Porque la permuta, aunque sea un intercambio, así le podemos llamar, ¿verdad? Un cambalache, como hablamos aquí, le decimos aquí, pues también queda afecto, porque entra como una permuta. Luego tenemos la prestación de servicios, aquí de cualquier profesión, a cualquier nivel, ¿verdad? Hay servicios técnicos, hay servicios profesionales, cualquier tipo de servicios, servicios funerarios también, queda afecto al IVA. Las importaciones también es otra situación donde estamos afectos al IVA. Para poder nacionalizar los productos, ¿verdad? Los bienes que estamos ingresando a Guatemala, debemos de seguir un proceso aduanero. Y en el proceso aduanero establece de que debemos también de pagar el impuesto al valor agregado para la nacionalización y poder utilizar o vender o lo que queramos esos productos. La persona que, pues esto no es tan común para todos, ¿verdad? Es decir, algunas personas tal vez están afiliadas al régimen general del IVA, pero nunca realizan importaciones. ¿Por qué? Porque tal vez ellos mismos fabrican sus productos o bien los compran a otra persona, a un fabricante de aquí de Guatemala. Entonces no hay necesidad de traerlos. Arrendamientos de cualquier tipo de bienes muebles e inmuebles también es hecho generador en el IVA. Si yo voy a arrendar un terreno para que alguien pueda cultivar algún vegetal, por ejemplo, yo voy a arrendar alguna oficina, ¿verdad? Voy a arrendar un cuarto de mi casa, ¿sí? Una habitación, pues también debo de estar afiliado y de emitir la factura correspondiente. Adjudicaciones en pago, estas son aquellas situaciones cuando en algún momento dos personas, dos o más, ¿verdad?, tienen algún conflicto. Una le dice a la otra, mira, no me pagaste, te voy a acusar, pero no es acusación, sino que le mete una demanda, ¿verdad? Y luego ya en ese proceso el juez determina de que sí corresponde que una le pague a la otra, pues el juez va a emitir, ¿verdad?, una resolución donde se adjudica, ¿verdad?, como la persona posiblemente no tenga el efectivo y por eso es que no le ha pagado, se adjudica algún bien en pago. Esa situación también está afecta al impuesto, ¿sí? Entonces, tampoco es tan común, ¿verdad? A veces pues pasa de que no denunciamos a la persona, pero si es el caso, estará afecto al IVA. Retiro de bienes también, cuando una persona tiene su negocio, una ferretería, una abarrotería, y decide tal vez ocupar ciertos productos para su consumo propio o el de su familia, los está retirando de su negocio, también debemos de pagar el impuesto al valor agregado. Esto es lo que llamamos el autoconsumo, sean servicios o sean bienes. También aplica de esa forma y está grabado en el IVA, el autoconsumo. La destrucción, pérdida o deterioro de nuestros inventarios, nuestros productos, también es hecho generador, pero aquí tenemos algunas salvedades. Es decir, porque hay situaciones que se salen de nuestras manos y que por eso es que se pierde algún producto, se daña. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Ustedes han visto y lamentablemente pues ahora las noticias están inundadas, ¿verdad?, de estos incidentes, que algún camión, algún tráiler, ¿verdad?, el piloto se descontroló o no tenía frenos y se fue a accidentar. A veces sucede de que el producto al caerse pues se daña, ¿verdad?, al colisionar, se pierde, ya no se puede vender. Imagínense que si es algo de vidrio o son líquidos, etcétera, etcétera, pues obviamente ya no se va a poder utilizar. Algunas situaciones así son salvedades y no van a pagar impuesto. Más que todo en los bienes perecederos,
cuando son casos fortuitos o de fuerza mayor, por ejemplo una inundación, se inunda la bodega, hay un cortocircuito y agarra fuego, ¿verdad? Esa bodega también, se pierden esos inventarios. Sobre eso tenemos el derecho de no pagar el impuesto. ¿Sí? La ley misma hace excepciones para estas situaciones cuando hay deterioro, pérdida o destrucción. También tenemos como hecho generador la primera venta de inmuebles. Esto, ahora la ley, ¿verdad? En las reformas del 2012, que reformó la ley del IVA y reformó la ley de timbres también, se ha dejado por separado que la primera venta es exclusivo para el impuesto al valor agregado. Y la segunda o subsiguiente venta de un inmueble queda exclusivamente también para el impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Entonces, lo que debemos de verificar es si ese bien que estamos adquiriendo ya tiene una inscripción en el registro de la propiedad. Si no tiene, va a ser primera venta y sabemos que vamos a tener que pagar el 12% de acuerdo a este impuesto, ¿verdad? El impuesto al valor agregado. Ahora, si es segunda o subsiguiente, estará afecto, ¿verdad?, al impuesto de timbres con un 3%. ¿Cómo sabemos si es segunda? Pues vamos a verificar de igual forma en el registro de la propiedad y si ya tiene una inscripción, ¿verdad?, por alguna otra persona, sabemos que la venta que sigue o la que estamos nosotros en esa situación adquiriendo, pues va a ser segunda o subsiguiente, por lo tanto 3% de timbres. Las donaciones entre vivos también es otro hecho generador y aquí a veces causa hasta un poquito de risa, ¿verdad? ¿Existe donación entre vivos y acaso existe entre muertos? ¿Verdad? Eso es lo que a veces, bueno, yo me puse a pensar eso la primera vez, pero sí existe, ¿verdad? Lo único es que va a pagar otro impuesto, que es herencias, legados y donaciones por causa de muerte, ¿sí? Se va a otro impuesto que no lo administra SAT, no lo maneja SAT, sí el Ministerio de Finanzas, si no estoy mal, a través del DICABI, pero la donación entre vivos afecta aquí en Guatemala, ¿verdad? En este caso, una persona, por ejemplo, el papá no quiere dejar herencia, ¿verdad? Sino que de una vez, bueno, yo te voy a repartir en vida, le dice a los hijos, ¿verdad? Hijos o hijas. Entonces te voy a hacer una donación. Esa donación, y ahí sí como la palabra lo dice, ¿verdad?, por estar vivos, queda afecto al 12% de IVA, ¿sí? Si la persona lo deja en donación, pero a través de un testamento, a través de una escritura, pues ya pasa al otro impuesto que les mencionaba, herencias, legados y donaciones. Ya es otra situación, ¿sí? Pero en este caso entre vivos. Mucho cuidado a quién le van a donar, ¿verdad? Porque no sea que nos saquen después los mismos patojos, ¿verdad? Esperamos que no, ¿verdad? Ahora, las aportaciones de bienes, en este caso las aportaciones que se hacen por socios o por accionistas, personas que participan en una sociedad anónima, que es lo más común como persona jurídica, deciden aportar ciertos bienes o a veces aportan capital, ¿verdad? Pero en este caso hablemos de bienes, dicen, 2, 3 personas se juntan y dicen, pongamos una empresa, una sociedad anónima, y yo voy a aportar un vehículo, ¿sí? La otra persona dice, yo voy a aportar una oficina que tengo en la zona 1, por ejemplo. La otra dice, yo voy a aportar una panel para transportar los productos, y ahí se van haciendo ciertas aportaciones. Esas aportaciones también están afectas al IVA. Más adelante y en el otro tema, ¿verdad?, vamos a profundizar ya con la licenciada que va a impartir la charla sobre las exenciones que van a aplicar. Ahorita solo estamos hablando de los actos o hechos generadores, independientemente si después la misma ley les otorga la exención, ¿sí? Para que algo esté exento, primero debe de estar grabado, debe de ser hecho generador en cualquier ley. Si no, no existe la exención. Si no, sería no afecto. Si, por ejemplo, supongamos que no estuvieran los servicios aquí, yo puedo prestar servicios y nunca pagar el IVA, porque no es hecho generador. Si más adelante la misma ley me dice, bueno, usted queda afecto por prestar servicios al IVA, pero después la ley me dice, bueno, si usted presta cierta clase de servicios, va a estar exento. Ahí sí, primero me da la obligación de pagar y luego me dice, mire, por esto no vaya a pagar. Y vamos a ver también
algunas exenciones para que podamos hacer la referencia. En este caso, lo que va a estar dentro del círculo rojo son los actos que sí competen al régimen general del IVA. No quiere decir que los demás no, pero son los más comunes, ¿sí? Porque, por ejemplo, una adjudicación puede que nunca se dé, entonces no es parte normal de una persona que esté afiliada a este régimen general del IVA. Pero sí la venta o permuta, porque a eso se dedican, ¿verdad? Igual los servicios, arrendamientos, también es común que ahora las personas tienen dos casas, ¿verdad? Y en una viven y la otra la ponen para alquiler, pues deberán de inscribirse y facturar. Retiro de bienes también, siempre y cuando pues se asocie, ¿verdad?, con productos que estamos vendiendo. De esa forma, pues es que se va a dar el autoconsumo. En alguna ocasión me decía, mire, nos hacían la consulta, ¿verdad?, aquí en la SAT, y la persona indicaba, mire, yo tengo una barrotería, y fíjese que me quedé sin shampoo en la casa, y como la tengo ahí en el local siguiente, ¿verdad?, a la par, solo fui a agarrar el shampoo. Entonces nosotros molestando le dijimos, y pagó el IVA, le mencionamos nosotros, ¿verdad?, como broma. No, porque no estoy vendiendo, decía la persona. Entonces aprovechamos nosotros, ¿verdad?, para explicarle un poquito que también hay otros hechos generadores, que a veces se nos pasan, sí, pero por eso mismo es que a veces caemos en infracciones tributarias. Si la SAT nos detecta, pues va a tener toda la facultad, ¿verdad? Ustedes saben que la SAT pues es el ente, primero recaudador, y también a la vez el ente que se encarga de verificar, de fiscalizar y controlar a los contribuyentes, ¿sí? Entonces, por desconocimiento a veces podemos caer en estas infracciones. Igual, la destrucción o pérdida de inventario, ¿verdad? El ejemplo que hablábamos hace poco de que se accidentó, ¿verdad?, o que se incendió cierta mercadería, hubo un deslave, se inundó, entonces se pierden los productos. O a veces existen los robos, ¿verdad? También nos roban la mercadería, la llevamos transportando a la bodega y sucede de que se nos pierde ese material, ¿verdad? Esos insumos, esos productos. Entonces también es hecho generador esto que puede aplicar en algún momento a las personas del régimen general del IVA. Y la primera venta de inmuebles, que en este caso pues ya sí ya es una actividad un poquito más puntual, más específica, en donde una empresa o alguna persona se dedica exactamente a poder vender, ¿verdad?, estos inmuebles. Entonces ya es una actividad más como les decía, específica, pero puede ser que la persona esté afiliada al régimen. Las demás no quiere decir que no se vayan a dar, sino que no son tan comunes para las personas que están afiliadas al régimen.